las cosas que tienen. Y estos últimos días nosotros hemos visto el desastre que ha causado el fuego, ¿verdad? Y que muchos de ellos se han quedado sin nada, sin esperanza. ¿Por qué razón? Porque tenían su confianza puesta en todas estas cosas. Ahora, la pregunta es, para cada uno de nosotros, si realmente nosotros en esos momentos difíciles también ponemos la confianza plena en Dios, o nuestra fe languidece en esos momentos. O siempre nos mantenemos firmes confiando en Dios cuando vienen las pruebas, cuando vienen cuando vienen las situaciones difíciles y tenemos que buscar dirección. ¿Dónde buscamos la dirección? ¿Le pedimos ayuda a Dios? Bueno, debería ser. Yo creo que en teoría todos sabemos de que nuestra fe debe estar puesta en Dios, totalmente. Totalmente, pero cuando nosotros pasamos, realmente cuando estamos viviendo esas situaciones difíciles y cuando estamos metidos dentro de problemas, dentro de crisis, sean de cualquier situación que sea, ya sea económica, ya sea sentimental, ya sea lo que sea la situación que estemos pasando, se nos olvida que el único que nos puede ayudar es Dios. Bueno, entonces, el contexto de esto, y yo quiero llevarlos nada más a Segundo de Reyes, Segundo libro de Reyes, capítulo 18, empieza la historia, pero nada más lo vamos a ir rápido para que veamos el contexto. Y también esta narrativa se repite también en Isaías capítulo 36 y capítulo 37. Y me parecía muy interesante acerca de esto, leyendo todo esto, por qué razón se repiten estas historias, ¿no? Y la razón es porque Dios nos quiere dar a entender de que a veces nosotros, de tan bien que estamos, se nos olvida quién es nuestra providencia. Se nos olvida que Él es el Jehová Jireh, se nos olvida que Él es el Shalom, que Él es el todo suficiente para cada uno de nosotros. Entonces, usted recuerda de Ezequías, ¿no? El rey Ezequías. Bueno, el rey Ezequías dice, nada más le leeré un versículo para que nosotros veamos quién era el rey Ezequías. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Leemos del 1 al 3. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Usted recuerda a Acaz, ¿verdad? Acaz fue un rey malvado. Pero Ezequías dice que hizo lo recto, lo leeremos. Dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años. ¿Cuántos años tenía? 25, estaba joven, ¿no? Estaba joven, pero le pidió la dirección a Dios. Dice 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. En el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Amén. Aunque el padre de él era Acaz, pero cuando dice David su padre, es que viene de la descendencia de David. Ahora, si nosotros vemos a Ezequías aquí, él está haciendo lo recto, Dios empieza a prosperarlo. Los asirios habían conquistado Judá y entonces Judá tenía que pagar tributo o tenía que pagar impuestos a Asiria, a Sennacherib, rey de Asiria. Entonces es interesante porque Ezequías empieza a hacer lo recto delante de Dios desde que empezó su reinado a sus 25 años. Dice que él empieza a hacer lo recto, vuelve a abrir el templo porque el templo estaba cerrado y lo limpia de toda la inmundicia y dice que restablece el servicio a Dios, restablece la Pascua, restablece la adoración a Dios por medio de los sacerdotes y de los levitas. Quita aquella serpiente, usted recuerda la serpiente que levantó Moisés en el desierto, la quita porque se había vuelto objeto de adoración y entonces hizo muchas reformas dentro del pueblo de Israel. Tanto así que también esto influyó en el reino del norte, ya que el reino estaba dividido en dos, el reino del sur, el reino del norte. Él estaba reinando en Judá, reino del sur, pero también dice que influyó hasta el reino del norte y entonces todos respetaban a Ezequías. Ahora, Ezequías hizo un acueducto para llevar agua hasta la ciudad amurallada, reparó las murallas
hizo muchísimas cosas buenas Ezequías. Entonces, el acueducto que hace era para tener agua en tiempos de crisis. Si el enemigo los sitiaba, ellos nunca iban a estar en escasez. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos les estaba entrando agua por medio del acueducto que él había hecho. Bueno, y eso puede ser una referencia cuando nosotros estamos conectados con Dios y que el Espíritu Santo siempre fluye en nuestra vida a pesar de que estemos rodeados por enemigos. Ahora, Ezequías había hecho tantas cosas buenas. El problema es, y esto nos puede suceder a muchos de nosotros también, el problema es que Ezequías fue dando por sentado que todo lo que había hecho y lo había logrado, él reconocía en primera instancia que Dios estaba en el asunto, pero después él fue pensando que todo lo que tenía era por su propia mano. Entonces, después de eso, hizo alianza con Egipto, y por eso el texto de Isaías, capítulo 31, dice, ay de los que descienden a Egipto, y ponen su esperanza en ellos. Es decir, Asiria se había levantado y era el ejército más fuerte en ese entonces. Ya había conquistado a Samaria, había conquistado Siria, había conquistado a Egipto, había conquistado a todas las naciones y ahora había conquistado a Judá. Entonces le había puesto impuestos, pero como Ezequías ya se sentía fuerte, y entonces él dijo, no, ya no le voy a pagar impuestos a Sennacherib, rey de Asiria. Y entonces él decidió no pagarle más impuestos porque él se creía también que ya podía hacer frente de batalla a Siria. Entonces, bueno, resumiendo la historia, porque yo sé que es larga, pero resumiendo la historia, Ezequías se consideraba ya que él podía hacer frente, y el Sennacherib, rey de Asiria, le manda a decir, no te va a poder librar Egipto. Egipto es como esa caña cascada, es decir, una caña que está quebrada, que no sirve para nada. No te va a poder ayudar. Y yo quiero que leamos en el capítulo 19, nos adelantamos ahí, capítulo 19, versículo 10, leamos. 19:10, ¿lo tiene? Segundo de Reyes 19:10, ¿lo tiene ahí? Dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios. Ahora, hablando del Dios santo, del Dios poderoso, del verdadero Dios, dice, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Ahora, nosotros vemos ahí de que Sennacherib, el rey de Asiria, era un rey atrevido, y como él también creía, a él se le llamaba el gran rey, él creía que ningún dios podía contra él, ni los dioses de Egipto, ni los dioses de Samaria, ni el Dios de Israel. Él decía, no te va a servir de nada, ese Dios no te va a poder salvar de mi mano. Entonces la queja que empieza poniendo Isaías en el capítulo que hemos leído, dice, ay de los que descienden, y ay es una interjección de dolor, ¿no? Es decir, pobre de ti, que quitaste tu fe en Dios, aquel Dios que te libró de Egipto, aquel Dios que abrió los mares, aquel Dios que abrió el Jordán, aquel Dios que el mismo mar, y el salmista dice que tuviste, oh mar, que huiste a la presencia de Dios. Es decir, quitaste tu mirada de él y la pusiste en hombres. Ahora, cuando Ezequías se da cuenta de que había fallado y que había descendido, porque él había puesto la confianza, hago alianza con Egipto, ellos tienen muchos carros y muchos caballos, y yo puedo vencer con ellos a Siria. Pero Ezequías se da cuenta de que había cometido un error, ¿no? Y entonces cuando el rey de Asiria, Sennacherib, le dice, no te va a poder librar de Egipto, ni tu mismo Dios te va a poder librar. Y entonces, ¿qué es lo que hace Ezequías? Bueno, lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros cuando nos encontramos en dificultades, porque nosotros a veces nos olvidamos de poner la confianza en Dios y descubrimos que hemos estado poniendo la fe
en nuestras habilidades, o en nuestras capacidades, o en lo que tenemos, o en la buena cuenta bancaria que tiene, o en algunas personas. Qué disolución eso. Cuando tú confías en alguien, no, yo sé que este no me va a fallar. Yo sé que este me va a ser fiel. Pero qué triste es cuando descubrimos todo lo contrario, ¿no? Solamente Dios es el único que nos puede ser fiel y que nos puede ayudar. Ahora, Ezequías se da cuenta de esto y hace una oración. Versículo 14, la leemos. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Vaya conmigo ahí. Dice: y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, o sea, la carta que había enviado el rey de Sennacherib. Dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Qué hizo? Dice que subió a la casa de Jehová. Bueno, a veces es necesario que hagamos eso. Sí, que nosotros vengamos a la casa de Dios, extendamos delante de Él todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todas las cosas que nosotros estemos pasando, todas aquellas cosas que quizás nosotros ya no podemos con eso, pero podemos subir a la casa de Él. Y podemos extender delante de Él nuestros problemas, decirle: Señor, estas son mis cartas, estos son mis problemas, atiéndelos tú, ayúdame. Ahora, eso es lo que hace Ezequías en ese momento, y dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. En el 17 dice: es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y su tierra, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Amén. Bueno, Sennacherib, el rey de Asiria, estaba tan equivocado que pensaba que podía vencer al rey de Israel. Entonces Ezequías, como nos pasa a muchos de nosotros, recordó: no, si el Dios que yo tengo es mucho más poderoso. Si Sennacherib derrotó a todos los demás reyes de la tierra, es porque realmente no eran dioses. Pero nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que nadie lo puede vencer. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en todo esto, en lo que estaba pasando, y que Ezequías había puesto su confianza en sus habilidades, y que había puesto su confianza también en Egipto, pero que luego reconoce de que estaba cometiendo un error gravísimo, ¿no? Dejando al Dios viviente. Yo creo que lo leamos en el versículo que hemos leído. Hay de los que descienden, en Isaías 31, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en sus carros, porque son muchos, y sus jinetes, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Interesante, porque la palabra ahí miran, lo que significa es no confían en el Santo de Israel. O sea, no estábamos confiando en Dios. Nosotros a veces también nos pasa muy seguido eso. Nuestra confianza no está puesta en Dios. No está puesta en Dios. Y nosotros podríamos hacer exámenes o autoevaluarnos a nosotros mismos, y quizás hacer algo rápido, una autoevaluación rápida en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un buen trabajo y de repente ese trabajo ya no está? ¿Qué pasa? Pensamos que todo se acabó, ¿no? ¿Y no que era Dios nuestra esperanza? ¿No teníamos la confianza en Dios? Entonces, la confianza en Dios debe ser total, una dependencia total. La confianza en Dios es una
una fe completa en Él, sin reservas, en el poder y en su sabiduría. Nosotros debemos aprender a depender de Él totalmente, no importando la circunstancia que nosotros estemos viviendo, porque la dependencia de Él o la confianza plena en Él nos ayuda a estar firmes en cualquier situación. Bueno, eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos dudaban aquel Dios poderoso que los había librado de tantas cosas. Ellos mismos dudaban acerca de ese Dios poderoso. Y yo quiero llevarlos a un versículo, Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Acompáñame ahí. Y confiar en Dios implica que nosotros dependamos totalmente de Él. Que usted dependa totalmente de Él y que nosotros mismos pues estemos seguros de eso. Y la Biblia pues nos da muchos pasajes para confortarnos acerca de esto. Jeremías capítulo 17, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice de la manera siguiente: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Es Jehová. Bendito, dice, el varón que confía en Jehová. O sea, somos bienaventurados cuando confiamos en Él. Pero unos versículos anteriores, si usted lee, dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora nosotros nos volvemos bienaventurados cuando ponemos toda nuestra confianza en Él. ¿No le hallamos solución a nuestros problemas? Confía en Dios. Pensamos que las cosas que nos están pasando no tienen solución. Bueno, Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestra confianza. Debemos poner nuestra confianza en Él. Yo lo llevo al Salmo capítulo 56, versículo 3, para que nosotros veamos que la fe en Dios nos permite enfrentar cualquier tipo de desafío o cualquier tipo de miedo que tengamos en nuestra vida. Cualquier cosa que nosotros estemos pasando. Vaya conmigo a a Salmos capítulo 56, versículo 3. Lo tiene ahí. Yo leo para ustedes, dice: en el día que temo, ¿qué dice? En el día que temo, yo en ti confío. ¿De qué teme usted, hermano? ¿O de qué tememos? De que nos vamos a enfermar, o de que no tengo para comer, o no tengo para la renta. Yo sé que son preocupaciones que están ahí, que son latentes y no las negamos, pero es ahí donde nosotros debemos aprender a confiar en Dios. Dice que Él cuida de las aves, cuidará también de mí. No me va a dejar en ningún momento, no lo va a hacer. Yo tengo que aprender a confiar en Él en mis momentos difíciles. No, porque cuando todo va bien, nosotros estamos bien, ¿no? Pero cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, ¿qué hacemos? Bueno, a veces nosotros nos encontramos, y les preguntaba hace un momento, ¿confiamos plenamente en Dios? ¿Confiamos nosotros plenamente en Dios? Amén. Esa debería ser la respuesta siempre. Bueno, pero ahora cuando yo escucho muchos testimonios de ustedes, y más cuando se enferman, ¿no? ¿En qué confiamos? Yo a ese doctor sí le tengo fe, dice. Yo les he oído a ustedes. Yo a esta pastilla le tengo fe, dice. A esta medicina le tengo fe. Tome esto porque esto es lo mejor. Le tienen más fe a esto, ¿no? Y yo sé que ustedes son muy hábiles y van a decir, sí, pero la medicina la creó Dios. Sí, pero nuestra dependencia total debe ser en Dios siempre. Nosotros a veces ponemos la confianza en otras cosas, menos en Dios. En el día que temo, dice el salmista, yo en ti confío. En los momentos de miedo, o cuando estaba el COVID, ¿verdad? Que no había leche, que no había huevos, que no había... Y estaban todos preocupados. Y porque Dios siempre sustenta. Pero como nosotros dudamos de ese Dios poderoso que tenemos,
Entonces nuestra dependencia debe estar completamente en Él, debe ser totalmente en Él, y la dependencia en Él, usted sabía que también nos llena de tranquilidad, nos llena de paz. Yo lo llevaré a un versículo en Isaías capítulo 26, que lo leíamos en esta semana. Isaías capítulo 26, vaya conmigo ahí. Y nos vamos a dar cuenta que cuando nuestra confianza está puesta en Dios, que aunque usted no tenga, que como dice Habacuc, que aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en la vid, ni en los corrales, ¿verdad?, haya ganado, aunque no haya leche en la refrigeradora, aunque usted no tenga para la renta, aunque usted no tenga nada, usted puede estar tranquilo, puede estar en paz. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué dice? En ti he confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Entonces Él es nuestra fortaleza. ¿Por cuánto tiempo? De los siglos, dice. De los siglos. Entonces yo he confiado en Él. ¿Por qué tiene que dudar? La duda. Saque la duda. Recuerde que tiene un Dios poderoso. Entonces Ezequías había puesto la confianza ¿en quién había puesto la confianza? En Egipto, ¿no? Bueno, Egipto es un sinónimo, usted sabe que en el sentido espiritual es un sinónimo del mundo, ¿no? Bueno, nosotros ponemos la confianza en el mundo, ¿no? Yo pongo la confianza, yo sé que mi tía no me va a dejar, dicen. Mi tío, yo sé que si paso por crisis no me va a dejar. Los hermanos de la iglesia no me van a, aunque todos te dejaren. Pablo dice que aunque todos me abandonaron, me abandonaron todos en mi primer defensa, dice Pablo. Me abandonó Demas, me abandonó Lucas, ¿dónde estaban todos? Aunque me abandonen todos, el Señor estuvo conmigo, dice. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Aunque todos te abandonen, aunque estés desesperanzado el día de hoy, ¿perdiste toda esperanza? ¿Ya no hay esperanza? Bueno, esto debe ser motivo de gozo, no de desaliento. Tienes un Dios poderoso, un Dios que está ahí. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros que no le creemos. Dios siempre ha estado ahí como un padre, ha estado para cada uno de nosotros en medio de los momentos difíciles. Nunca nos ha dejado, ha estado ahí. ¿Por qué descender a Egipto? ¿Por qué descender al mundo? ¿Por qué buscar ayuda donde no la puedes encontrar verdaderamente? Solamente en Dios está la fuerza, solamente en Dios está el poder. Solamente Él. Aunque pierdas tu trabajo, aunque te quedes sin nada, aunque todos te rechacen, aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice el salmista, con todo Jehová me recogerá. Él es nuestra confianza. Y puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él. Yo les leo el versículo 2 de Isaías 31, dice: pero Él también es sabio. Y esto, Isaías usando un poco de sarcasmo así, porque la realidad es que todos pensamos, no es que los reyes de Egipto, los reyes de Samaria, los reyes de Asiria, todos estos reyes son sabios. Y entonces Isaías le dice, bueno, pero mi Dios también es sabio. Porque lo haces a un lado. Si el santo de Israel, este Dios también es sabio. Y mucho más. Dice, pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, que dice, son hombres son, no son dioses. Bueno, es que nosotros somos así, ¿verdad? Los ponemos en un pedestal muy alto a las personas. Le tenemos tanta confianza y decimos, y entonces Isaías dice, pero ellos son hombres. Son simples. ¿Y qué pasa cuando se caigan? ¿Por qué no poner la mirada en Jesús? ¿Por qué no poner la confianza en Él? Si Él nunca te va a fallar. Él le prometió a
a Israel sacarlo de Egipto y lo sacó. Él le prometió llevarlo a la tierra prometida y lo llevó. Le prometió sacarlo del cautiverio y lo hizo. Él no falla. Él no falla. Nosotros podemos tener una plena confianza en Él. Entonces, dice el versículo 3, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá, ¿quién dice? El ayudado. Bueno, tú que estás confiando en ese que te ayuda, cualquier momento va a caer. Y también vas a caer tú. ¿Por qué? Bueno, porque tu confianza no ha estado en Dios. Pensemos por un momento acerca de las veces o de los momentos que hemos tenido que pasar crisis en nuestra vida y que realmente hemos tenido que depender de Dios y hemos tenido que agarrarnos de Dios, que debería ser así, que nosotros nos agarremos de Dios. Pero hemos descubierto en nuestro transitar, en nuestro diario vivir, que a veces nuestra confianza no estaba plenamente en Dios. Estaba en lo que tú tenías, menos en Dios. La podemos poner en muchas cosas menos en Dios. Ahora, la fe en Dios nos guía por su camino. Yo lo quiero llevar a Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5 dice de la manera siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué significa fíate? Es decir, pon tu confianza solamente en Él. No dependas de ti mismo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? No, porque nosotros a veces decimos, no, yo esto lo sé hacer bien. De esta salgo yo. Dice. O como dicen los argentinos, esta yo me la banco, ¿verdad? Esto no me va a hacer caer. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos de nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia? No, yo ya sé eso. Yo soy capaz de superar eso, pero aquí dice, fíate solamente en Él, solamente en Dios. Dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Me encanta eso, ¿no? Porque yo sé que muchos de nosotros andamos por veredas, o nuestras veredas a veces están torcidas, ¿no? Bueno, el salmista dice en el capítulo 119, si fueran ordenados mis caminos, cuánto amaría yo tu ley. Impresionante, ¿no? Porque cuando nosotros le permitimos a Dios que Él enderece nuestras veredas, nosotros veremos la maravilla de andar por sus caminos. Amén. Entonces, nuestra dependencia no debe ser en nuestra propia prudencia, como dice el proverbista, sino que debe de ser en Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón. Entonces, Él nunca nos deja. Nunca. Lo que nos alejamos de Él somos nosotros a veces por nuestras propias decisiones. Yo sé que cantaban un canto, ¿no? Eres Dios eterno. Nunca me separaré, dice. Bueno, eso no depende a veces de nosotros. Dios nos tiene en sus manos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, el confiar en Dios también implica confiar en sus promesas. Dios le había prometido a Ezequías que lo iba a librar. Si usted lee Segundo de Reyes, capítulo 18, capítulo 19, Dios ya le había dicho a Ezequías que él lo iba a librar. Pero Ezequías se empeñaba en confiar en Egipto. Bueno, Dios nos ha dicho a nosotros una vez tras otra vez que confiemos en Él y que Él va a ser nuestro ayudador. Y Jesús mismo dice, yo estaré con vosotros, ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿O hasta cuando te portes bien? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Bueno, ¿se nos olvida eso?
a menudo se nos olvida. Entonces, confiar en las promesas de Dios también es importantísimo en la vida del creyente. Yo quiero llevarlos a Hebreos capítulo 10, versículo 23, que para que nosotros podamos confiar en sus promesas. Dios ha hecho muchísimas promesas a su pueblo, ha hecho muchas promesas a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos confiar en Él, en sus promesas. Sus promesas no fallan. Hebreos capítulo 10, versículo 23, ¿lo tiene? Y estas promesas están llenas de esperanza. Para todos los que van a predicar de esperanza, ¿no? Estas promesas de Dios son esperanzadoras para el creyente. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de, ¿qué dice? De nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. O sea, el que te prometió eso, no falla. El que prometió ayudarte en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de crisis, en los momentos que tú no ves salida, ese es fiel, el que te prometió. Dice, fiel es el que prometió. Él te ha prometido que te va a guardar, Él te ha prometido que te va a ayudar, Él te ha prometido que no te va a dejar ningún instante de tu vida. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Entonces, nuestro Dios es fiel. Entonces, Él cumple con sus promesas. ¿Qué debo de hacer entonces? Confiar en sus promesas. Confiar en sus promesas. Nuestro problema es que nosotros dudamos de lo que Él nos ha dicho, de sus promesas cuando estamos en crisis. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos respuestas, ¿no? Rápidas. Queremos que Dios nos saque de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Pero Dios nos hace pasar esos procesos. Pero Dios siempre está ahí. Dios no te deja, ni no te va a dejar. Entonces, por lo tanto, tú tienes que confiar en Él, en sus promesas. No puedes dudar de eso. Deuteronomio 31, versículo 6. Yo leo para cada uno de ustedes, Deuteronomio 31, 6. Él promete no abandonarte. Eso es una de sus promesas. ¿Puedes confiar en eso? ¿Puedes descansar en sus promesas? Dice Deuteronomio 31, 6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, Él es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes triste? ¿Nadie te quiere? ¿Nadie te ama? Bueno, Dios aquí dice, no te dejaré, no te desampararé. Yo estoy contigo. Él está contigo. No te va a dejar en ningún momento, no te va a dejar en ningún instante. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Podemos confiar en Él. Isaías 40, 29. Encontramos otra promesa donde nosotros podemos encontrar consuelo y fuerza en medio de nuestra debilidad. Y creo que nosotros sabemos este versículo, ¿no? Isaías 40, 29 dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ninguna, ¿no? Cuando tú piensas que ya no puedes más, Él es nuestra esperanza. En Él podemos poner nuestra confianza. Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te sientes ya sin ganas de seguir? Pues Dios te dice, yo estoy contigo. Si yo estoy contigo, ¿qué más podemos pedir? Si Dios está con cada uno de nosotros. Confiar en sus promesas nos da esa esperanza. Yo quiero llevarlos a Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Yo leo para ustedes, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿De qué nos va a llenar? Dice, de gozo y paz. Nos llena de gozo y paz. O sea, las promesas de Dios nos llenan de gozo y paz a cada uno de nosotros. Bueno, otra de las cosas acerca de
de la confianza en Dios es aceptar su voluntad. Bueno, eso nos cuesta más, ¿verdad? Porque queremos darle directrices a Dios. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y queremos aconsejar a Dios. Y por eso Pablo dice, ¿y quién aconsejó la mente del Señor? ¿Y quién le enseñó? ¿Quién le dio a él? Bueno, nosotros a veces queremos hacer eso, ¿no? Queremos enseñarle. Dios, yo considero que deberías hacer esto conmigo. Bueno, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es agradable y perfecta, dice Romanos capítulo 12, ¿no? La voluntad de Dios para cada uno de nosotros, aunque a veces no la queremos aceptar, a la final es buena para cada uno de nosotros. Confiar en Dios también implica aceptar su voluntad. Y parte de confiar en Dios es aceptar su voluntad total. Incluso cuando no entendemos sus caminos, a veces lo que Dios quiere para nosotros puede ser diferente de nuestros deseos. Su voluntad es siempre para nuestro bien. Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿usted recuerda lo que dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todas las cosas ayudan para bien. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿La voluntad de Dios es agradable? Sí. ¿Es perfecta? Sí. Entonces acepta la voluntad de Dios. Jesús dijo en el Getsemaní, ¿usted recuerda lo que dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Permita que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. O sea, lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros es bueno. Y Dios siempre, bueno, cuando nosotros ponemos la confianza en Él, Él siempre peleará a nuestro favor. Si usted recuerda lo que hemos leído en Isaías capítulo 31, yo quiero llevarlos al versículo 4. Versículo 4. Vaya conmigo al versículo 4, dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león. ¿Lo tiene ahí? Como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantan sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Es interesante, ¿no? Porque aquí habla acerca de ese cachorro de león, ese león joven que cuando ha matado su presa, así es nuestro Dios a nuestro favor. ¿Usted sabía? Que cuando el enemigo viene y el enemigo nos ataca, tenemos a un Dios poderoso, que también se le llama el león de la tribu de Judá. Usted sabe eso. Y que pelea a nuestro favor y está de nuestro lado. Entonces dice que nada lo espanta. Él desciende y pelea contra nuestros enemigos. Y pelea a nuestro favor. Y que cuando ya ha matado su presa, dice, que lo rodean cuadrilla de pastores, y aquí también hace referencia a todos los asirios que querían invadir Judá, y dice, no lo espantarán. O sea, Dios no se espanta por nada. Yo sé que nosotros nos asustamos, hermano. Usted recuerda aquel siervo de Eliseo, mira, hay mucho ejército del enemigo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Eliseo le dice, abre los ojos a mi siervo para que vea que tú estás con nosotros. Bueno, realmente nosotros deberíamos abrir los ojos espirituales también para recordar que ese león de Judá está a nuestro lado y que ruge a nuestro favor. Amén. Y que no hay nada que lo espante. Y que no hay nadie que le gane. Y que nosotros podemos estar confiados, depender de Él, estar descansando en Él, tranquilos. ¿Usted puede hacer eso?
esté en las manos de ese rey que pelea a su favor. Entonces, aquí dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león que ruge sobre la presa. Ya la mató. Bueno, Dios ya mató la presa, ya mató los enemigos. Ahora está listo para repartir del botín. Y me puse a ver algo acerca de los documentales acerca de eso. ¿Usted sabe qué hacen los leones después que matan a su presa? Se la comen, ¿verdad? Pero antes de eso, ellos con mucha precaución rodean la presa, se aseguran. Dios se asegura de darnos la victoria completa. Dios no hace nada cosas a medias. Todo lo que hace es perfecto. Ahora, lo que nosotros debemos recordar es lo siguiente. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios grande. Que en cualquier situación, en cualquier circunstancia que nosotros no le veamos salida, recordemos que tenemos ese Dios que resuelve los problemas. De hecho, nosotros deberíamos recordarle a nuestros problemas que tenemos un Dios más grande que mi problema. Cualquier problema, no importa el que sea. Y nuestro Dios es un Dios grande y también omnipotente. Yo lo llevo a un salmo nada más para ir finalizando. Los iba a llevar a unos ejemplos que se encuentran en el Nuevo Testamento, pero nos vamos a quedar ahí. Y bueno, uno de los mejores ejemplos de confianza en el Nuevo Testamento es el mismo Jesús, ¿no? Jesús aprendió a depender de su Padre Celestial. Jesús confiaba en su Padre, Jesús dependía de Él. Entonces, pero yo les llevo a un Salmo, capítulo 37, versículo 4, y finalizamos con este texto. Y como para recordar lo que Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Lo tiene? Lo leemos entonces. Salmo capítulo 37, versículo 4 al 5. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Hacemos eso, hermano? ¿Nos deleitamos? ¿O pasamos preocupados por nuestros problemas? Mi problema no tiene solución, ya no hay nadie que me ayude. ¿Cómo le hago para salir de esto? Nos hemos metido en problemas. ¿Qué vamos a hacer? Dice, deleítese en Jehová, deleítese en Él, regocíjese en Él. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Leyó eso? Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Amén. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Confiar en Él y Él hará. Aprendamos a depender de Él. Aprendamos a depender de Él. Tanto así que el enemigo huirá. Si usted lee el capítulo 31, bueno, ya lo leímos al principio, ¿verdad? Dice que los mismos asirios van a abandonar sus banderas. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Usted sabe, bueno, usted, por lo menos usted sabe que es ser patriótico, ¿no? Usted va a decir que su país es el mejor, ¿no? Y que la bandera de su país es la mejor. Y que su himno es el mejor. Aunque el de El Salvador es el mejor. Pero, ¿cómo nos volvemos patrióticos en eso? Bueno, los asirios eran de la misma manera. Ellos, como eran la nación más poderosa en ese momento, ellos ondeaban sus banderas y salían a las batallas conquistando tierras tras tierras. Pero dice aquí que el león de la tribu de Judá sale en defensa de Ezequías y sale también en defensa nuestra. Tanto así que los asirios después dice que abandonan sus banderas. Y entonces nosotros podemos confiar, como dice el profeta, el Señor levantará bandera a nuestro favor. Él levanta bandera. O sea, la guerra
está ganada. Podemos confiar en Él plenamente. No tenemos que dudar de todo lo que Él hace. Entonces, las banderas del enemigo serán quemadas, serán abandonadas. Nosotros podemos confiar en aquel que es nuestro estandarte, Jehová Nisi. Usted recuerda eso, ¿no? Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera, Jehová es nuestro estandarte. Él es nuestra defensa, Él pelea a nuestro favor. Nosotros podemos confiar en eso. Y dice el versículo 5 que leíamos del Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, pon tus pasos en el camino de Él, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Qué promesa. Qué promesa tan alentadora para cada uno de nosotros, y nosotros no debemos de preocuparnos por nada, aún cuando nosotros a veces perdemos toda esperanza en esos momentos difíciles, o cuando llega alguna enfermedad a nuestras vidas. Nosotros debemos de confiar en Él. Confía en Él y Él hará. Nos ponemos en pie, vamos a orar y luego vamos a hacer algo que tenemos que hacer. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Cómo confiamos en Dios nosotros? ¿En teoría nada más? Porque a veces es como aquellos, ¿verdad?, que se aprenden el manual de manejo del DMV, pero no saben manejar. Así es nuestra confianza a veces en Dios. Teoría nada más, pero en la práctica nos entran muchas dudas. Dudamos de Dios. Confiemos plenamente en Él. Hoy, más que nunca, debemos de confiar en Él. En la crisis que estamos. Sí, yo sé, y mañana es la toma de posesión, ¿verdad? Y están esperanzados a todos los hermanos. No todos. O como los salvadoreños en Bukele, ¿verdad? ¿Y cuando fallen qué? ¿Y cuando no cumplan sus expectativas qué? Oremos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque si tú le diste sabiduría a Ezequías para que entendiera que la dependencia solamente en ti, Dios, que solamente en ti podíamos confiar, Dios, que tú eres todo para cada uno de nosotros, aun cuando nosotros no sabemos a dónde ir ni qué hacer. Señor, enséñanos a confiar en ti en medio de nuestra debilidad, en medio, Dios mío, de nuestras preocupaciones, en medio, Dios mío, de nuestros desaciertos. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a depender de ti, Señor, que nosotros podamos confiar plenamente en tus promesas, Señor. Ayúdanos cada momento, Señor, que no pongamos la confianza en hombres, que no pongamos la confianza en las cosas que tenemos, que no pongamos la confianza, Dios mío, en las cosas materiales, que no pongamos la confianza en este mundo, que nosotros no pongamos la confianza, Dios mío, en nuestra capacidad, que nosotros no pongamos la confianza en nuestra prudencia. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu.